Vale, a ver si acabamos el vídeo que nos faltaba. El vídeo que nos faltaba era el número 5, creo, y era ver dónde el potencial gravitatorio generado por varias masas vale 0. Fijaros que el potencial es una magnitud, no es un vector, es una magnitud escalar y por tanto trabajamos, yo creo, de forma mucho más sencilla. No podemos representarlo, ya lo sabéis. Vamos a tener dos masas separadas por una distancia d y hay que ver en qué punto, ¿de acuerdo?, podemos anular el campo gravitatorio. Bueno, vamos a imaginar que fuera ese punto. En ese punto habrá un potencial V1 generado por la masa M1, habrá un potencial V2 generado por la masa 2 y fijaros que el potencial total será la suma de ambos y yo quiero que sea 0. Fijaros que el potencial V1 será ese y el potencial V2 vendrá dado por esa expresión. Fijaros que ambos son negativos. Eso será un número negativo, esto será un número negativo, es decir, esto será un número negativo, esto será otro número negativo y la suma de dos números negativos jamás puede ser 0. Por tanto, el potencial total generado por dos masas va a ser siempre distinto de 0. ¿Dónde se anula el potencial gravitatorio generado por varias masas? Pues la única posibilidad que tenemos sería en el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer lo mismo, pero con el potencial eléctrico. ¿En qué punto se anula el potencial eléctrico, el potencial total generado por varias cargas? Concretamente por dos. Pues vamos a representar una carga, en primer lugar dos cargas positivas y en este punto habrá un potencial generado por la primera carga, V1, y habrá un potencial V2 generado por la segunda carga, de tal manera que el potencial total en ese punto será la suma de ambos y yo quiero que sea 0. Y ahora vamos a analizar cómo se calcula el potencial generado por la carga Q1. ¿Cómo se calcula el potencial generado por la carga Q2? Fijaros que ese número va a ser mayor que 0, este número va a ser mayor que 0, es decir, este número será positivo y este número será positivo. Cuando yo sume dos números positivos, jamás puedo conseguir que la suma de dos números positivos sea 0. Por tanto, el potencial generado por dos cargas del mismo signo nunca va a poder ser 0. Es decir, lo mismo ocurrirá si las dos cargas son negativas. ¿Por qué? Porque el potencial generado por la primera negativa será menor que 0. El potencial generado por la segunda será menor que 0. Y cuando yo calcule en un determinado punto el potencial total, al sumar dos números negativos, negativo más negativo, siempre me va a salir un número diferente de 0. Por tanto, el potencial eléctrico generado por dos cargas de igual signo siempre es distinto de 0. ¿Dónde se va a anular? Únicamente en el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Vale.
Pero ¿qué sucede si en lugar de tener dos cargas del mismo signo tenemos una carga positiva, no sé por qué me sale un cuadrado, y una carga negativa? Pues en este caso sí que se me puede anular el potencial. ¿Por qué? Porque fijaros, en ese punto yo tendré un potencial V1 que será mayor que 0. Y en ese punto tendré un potencial V2 que será menor que 0. Cuando yo calcule la suma V1 más V2, sí que puedo conseguir la cancelación del potencial. Pues venga, en este caso vamos a calcular el punto. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula teniendo en cuenta esta expresión y teniendo en cuenta que, por supuesto, no estamos trabajando con vectores, sino con valores numéricos. Pues venga, ¿cuál será el potencial generado por la carga 1? K, Q1 partido de R1 más K, Q2 partido de R2 igual a 0. Vamos a darle, si queréis, valores numéricos. A este le damos 2 coulombios menos 3 coulombios y la distancia que la separa, si queréis, 10 metros. R1. R2. Pues las K se van, Q1, 2, partido de X, más menos 3, partido de 10 menos X, igual a 0. Alexa, cállate. Despejamos el valor de X y a ver qué nos sale. Es decir, a los 4 metros de la carga Q1 se anula el potencial. ¡Ojo! Ojo que aquí no estamos trabajando, es decir, aquí tenemos que tener en cuenta los signos. Cuando trabajamos con campo eléctrico, trabajamos con módulos y no consideramos signos, pero aquí sí que tenemos que tener en cuenta los signos porque son magnitudes vectoriales, escalares, perdón. ¿De acuerdo? Bien, generalmente existe otro punto, es decir, siempre va a existir un punto entre las cargas donde el potencial total es nulo, pero si nos salimos, siempre en uno de los lados va a existir otro punto donde también se anula el potencial total. ¿Dónde sería? Es decir, ¿dónde nos iríamos? Siempre he dicho que nos debemos de ir al lado de la pequeña en este caso es de 2 coulombios, la pequeña en valor absoluto. Por tanto, debe existir otro punto situado por esta zona donde el potencial total también nos salga a 0. A ver si seríais capaces, voy a hacer de nuevo aquí el dibujo.
Y debe existir un punto por aquí donde la suma del potencial generado por ambos ha de ser 0. Fijaros que la distancia de aquí del punto a esa carga le llamo X y a la distancia del punto a la otra carga le llamamos, en este caso, 10 más X. Y volvemos a resolver el mismo problema que antes. Fijaros que esa carga genera un potencial V1 ahí y la otra carga generará un potencial V2 y la suma de ambos es lo que tiene que ser 0. Pues venga, escribimos la condición. Las constantes se nos van. Sustituimos las cargas, que ya no me acuerdo, me parece que esta era de 2 y la otra 2 partido por X más menos 3 partido de 10 más X igual a 0. Y de ahí, pues venga, despejáis el valor de X y a ver qué nos sale. No sé si me estoy equivocando, pero bueno, vosotros después ya... X, ¿no? Es decir, a 20 metros de esa carga, de la carga Q1, a 20 metros de la carga Q1 se anularía también el potencial. Por tanto, acordaros que cuando tenemos una carga... cuando tenemos cargas del mismo signo, no se puede anular el potencial eléctrico. Cuando tenemos cargas de diferente signo, tendremos un punto entre medias donde se anula el potencial y un punto fuera de ellas donde también se cancela el potencial. Muy bien, creo que está terminado. Eso se corresponde, creo que con el vídeo número 5. ¿De acuerdo? Bueno, adiós.